Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo soy Lluvia Velázquez. Para quienes no me conozcan, vivo con diabetes tipo 1 desde hace algunos años. Y bueno, este canal está dedicado a toda la información que pueda transmitirles en cuanto a este tema y sobre todo igual la experiencia pues de algunos temas de la vida con diabetes. Hoy vamos a hablar de algo general que pues creo que a muchos les puede interesar, ya sea a chicos, medianos y grandes, porque vamos a hablar de esta película Turning Red o Red, que apenas se estrenó hace una semana en la plataforma de Disney y pues nos cuenta una muy interesante historia. Pero ¿por qué estamos hablando de esta película en este canal que todo es sobre diabetes? Bueno, precisamente porque podemos ver señales de dos personajes que viven con diabetes y no solo eso, sino que como es una película pues muy rica en todos estos temas que hacen falta hablar sobre el crecimiento de los niños a adolescentes, pues también se me hizo algo muy interesante por retomar. Así que bueno, quédense para chismear un poco acerca de esta película. Y antes de centrarnos específicamente en las señales de diabetes, como les llamo en esta película, igual vamos a hablar un poquito del contexto y la sinopsis de la película en general y mi opinión, que como siempre nadie pide, pero de todas formas voy a dar. Red es una película estadounidense de comedia y de aventuras que trata a la pubertad de una manera metafórica. Dirigida por Domee Shi, quien anteriormente ya había ganado un Oscar con el cortometraje Bao. Esta historia tiene como protagonista a Mei-Lin Lee, o Mei, quien tiene 13 años y está pasando por todo el proceso que implica la pubertad. Todo esto acompañada de sus tres mejores amigas, las cuales siempre la apoyan, y su mamá, Min Lee, quien la vigila en medida de sus posibilidades, que por cierto son muchas, y espera siempre los buenos resultados de Mei en todos los aspectos. Teniendo todo eso en contexto, vamos a obviar lo obvio. Como lo dije anteriormente, Red es una película que refleja de forma metafórica el cambio de la pubertad a la adolescencia o de la niñez a la adolescencia, que precisamente es la pubertad. Todo a través de su protagonista, y por eso es que esta película se puede identificar más con un público femenino, que de igual forma está dirigida para todos los públicos, pero al tener a una mujer como protagonista se puede ver más a fondo el cambio de esta pubertad en las mujeres. De hecho, la directora en una entrevista dijo lo siguiente: el panda rojo es una metáfora no solo de la pubertad, sino también de lo que heredamos de nuestras madres y de cómo lidiamos con las cosas que heredamos de ella. E incluso en el guión textualmente se pueden ver ciertos diálogos de personajes que hacen referencia a la primera menstruación, lo cual es algo muy interesante y a mí me parece fenomenal, porque yo no había visto otra película, al menos de Disney, que hablara de este tema con tanta naturalidad y con tanta certeza. Y bueno, creo que no hace falta decir que justo el panda es un reflejo de todo este cambio, porque al igual que con la primera menstruación, ocurren todos estos cambios de humor, hormonales, las inseguridades que luego llegan a surgir porque el cuerpo está cambiando, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos ver exactamente reflejado cuando el panda, ¡pum!, de repente se aparece. Esto me parece muy genial, porque yo creo que ahora muchas niñas van a tomar este tema con mucha naturalidad. Yo creo que anteriormente estábamos acostumbradas a hablar en bajito de toda esta situación, incluso a traficarnos como si fueran otra cosa las toallas cuando necesitábamos en ocasiones en la escuela, o le pedíamos de favor a nuestras amigas, o íbamos a la dirección a pedirlas. Era lo peor que podía pasar, porque te daba mucha vergüenza. Y qué raro, ¿no? Qué raro que un proceso tan natural en tu cuerpo te dé vergüenza, porque pues es algo totalmente usual, humano, normal, si lo quieren llamar. Entonces pues yo creo que con esto ya se va a poder poner el tema sobre la mesa de una forma muy natural, y las niñas van a crecer con eso, de que es algo totalmente natural y que no tienes por qué esconderlo. Por otra parte, tenemos el tema de la presión familiar, y así textual, presión familiar, porque podemos ver que Mei siempre ha sido una niña de 10 en todos los sentidos, siempre ayuda en casa, trabaja incluso con su mamá, y tiene este miedo o temor a decepcionar a sus padres y específicamente a su mamá. Y pues obviamente que cuando Mei decide, bueno, no decide, sino que involuntariamente pasa todo este proceso de crecer, de aventurarse, de interesarse ahora por los niños, de querer salir con sus amigas, y porque su mundo se abre a otras perspectivas y pues otras cosas que antes no hacía,
es obvio que va a haber un desequilibrio familiar y que su mamá, quien estaba acostumbrada a ella desde un ámbito de niña, porque hasta ella misma lo menciona, es que está muy chiquita todavía, pues es obvio que va a haber toda esta problemática y esta confusión, porque bueno, creo que igual es algo que a todos nos ha pasado cuando estamos creciendo y bueno, nuestros papás es como de, no, ¿qué? Espera, ¿qué te pasa? No, quédate como estabas, ¿no? Otra parte que me parece muy padre de esta película es que no solo nos deja con el lado negativo de una mamá sobreprotectora que se preocupa por el cuidado de su hija, sino que también nos deja ver por qué la mamá actúa de la forma en la que lo hace. Nos explica todo el proceso por el que ella pasó, el miedo que ella también tuvo a decepcionar a su abuela y pues por qué ahora es como es también en la relación que lleva con su mamá. Algo que igual usualmente pasa cuando se repiten los patrones de generación en generación, pero afortunadamente May decide romper con eso y también a su vez su mamá con su abuela pueden generar otro vínculo a raíz de todo lo que sucedió. Y ahora sí, en cuanto al lado de la diabetes, aunque no es una película que tenga como protagonista a un niño que viva con algún tipo de diabetes, sí es una película que refleja lo que es vivir con diabetes, al menos en esas zonas o en esas partes del mundo, sobre todo por la tecnología que se muestra. Y no sé ustedes, pero yo sentí muy bonito, aunque nunca haya usado ese tipo de dispositivos en mi vida con diabetes, pero yo sentí muy bonito de ver reflejado a la comunidad en una película de animación de ese tamaño. Así que me puse a investigar un poco más a fondo sobre la inclusión de este tema en la película y también una amiga me pudo mandar un artículo de Beyond Type 1, el cual también compartí posteriormente, sobre precisamente este tema y por qué se incluyó, cómo se incluyó y quién lo incluyó. Entonces aquí abajo les voy a dejar el link del artículo y aquí brevemente les voy a explicar un poco sobre qué se dice en este artículo para que ustedes también lo tomen en cuenta y se animen a leerlo. Susan Fong, supervisora técnica de Turning Red, vive con diabetes tipo 1 desde los 4 años. En su momento, y como a casi todos, a Susan le llegaron dudas acerca de la relación entre la diabetes y el trabajo, hasta que finalmente llegó su trabajo soñado. Comenzó en Pixar como desarrolladora de software y actualmente ha llegado a ser parte de películas como Coco, Buscando a Nemo, entre otras. Y claro, ahora en Red, siendo supervisora de los departamentos de edición y renderización de la película. En esta misma entrevista con Beyond Type 1, expresa que se identifica mucho con May al vivir con diabetes y también sentirse rara en un mundo de personas que no te comprenden. Fue así como Susan propuso que se incluyeran estos personajes que mostraran los insumos que utilizan las personas que viven con diabetes. La idea fue completamente aceptada desde el principio cuando le contó a los otros departamentos que tenían que aceptarla. Y bueno, es que también no es un secreto que Pixar en las últimas películas o en los últimos años ha buscado esta inclusión en todos los temas. Pues no solo en esta, sino también en otras producciones podemos ver a otras personas que también tienen alguna condición, como personas que van con silla de ruedas, con muletas, personas de todas las religiones o culturas, de todos los colores, de todos los tamaños. Entonces creo que es algo fenomenal porque bueno, yo recuerdo las primeras películas de Pixar en las que pues yo era niña y veía a todos los monitos iguales. De hecho, en Toy Story 1 podemos ver que los amigos de Andy son Andy, pero con otro cabello u otro color de ropa. Y ahora podemos ver a personajes con una variedad tan real que te quedas como... Al fin se está haciendo este tipo de cosas en estas producciones. Y ahora, terminando de ver la película, me quedé pensando, bueno, están reflejando al 2002, inicios de la década de los 2000, ¿no? Y dije, ¿cómo es que ya había ese tipo de tecnologías? No me cuadra. Y de hecho, en este mismo artículo, y lo publiqué en Instagram, esa duda, y fue cuando Gina me mandó este artículo, ya decía que no es un medidor continuo de glucosa el que vemos en el brazo de Stacy, sino es un equipo de infusión de insulina, lo cual en esos años, por esos países, Canadá, Estados Unidos, ya existía este tipo de tecnología, cosa que en México, pues no. Y a la fecha todavía vamos muy atrasados con esta tecnología, pero bueno, ya sabemos qué es. Y pues también podemos ver entonces que era un equipo de infusión, solo que lo colocaron en el brazo por cuestiones técnicas y cuestiones de encuadre, que normalmente sale solamente pues la cara. Ellos no querían que se perdiera, así que lo colocaron en el brazo justamente para que se viera y se diera a conocer que era un equipo de infusión, no un sensor.
Y uno de los personajes en los que podemos ver este tipo de insumos, como se los dije, es en Stacy Freak, que no sé si lo notaron, pero es una niña muy segura de sí misma, que siempre va a la moda y que pasa caminando aquí lo más cool del universo. Entonces eso igual me encantó porque refleja que pues ella está empoderada. A mí me da la impresión de que es una niña empoderada también con su condición, y sobre todo que es incluyente, porque podemos ver que cuando ve a May convirtiéndose justo en este momento, ella en lugar de wow, qué onda, la acepta desde el principio y es como de oh, dame un abrazo por favor porque eres muy linda. Entonces es igual, es otra parte que es muy interesante porque podemos ver a una persona con diabetes empoderada. Así que como conclusión y para terminar este video sobre como una reflexión acerca de esta magnífica película que a mí me gustó mucho, les puedo decir que estoy encantada con la película. La vi 2 veces en el fin de semana y ambas veces me gustó muchísimo, le puse mucha atención a todos estos detalles y pues creo que no falta mucho para que podamos ver a un protagonista que viva con diabetes tipo 1, que digo, creo que igual hay otro tipo de producciones que tienen como protagonista a una persona con diabetes, pero, y de hecho Susan lo dice en esta entrevista con Beyond, no es de la forma en la que debería. Así que bueno, a lo mejor en un futuro alguien más puede hacer este tipo de producciones, o incluso la misma Susan, no lo sé, donde tal cual se vea reflejado la vida con diabetes, no desde un punto de lástima, no desde un punto médico, sino pues totalmente como es, ¿no? Estaría padre, que claro, cada diabetes es distinta, como siempre lo decimos, pero pues creo que nos podemos sentir identificados. De todas formas, sea como sea, yo quedé muy satisfecha con esta historia, con ver estos equipos de infusión y demás. Creo que es un gran avance y habla mucho sobre las producciones que ahora se están dando, aunque sean extranjeras, y que bueno, próximamente podamos ver cada vez más cerca de nosotros. Y bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes esta película, qué calificación le dan, les divirtió o no les divirtió, fuera del tema de la diabetes, se sintieron identificados, porque yo sí, con May en muchos aspectos. Entonces, bueno, cuéntenme, y si les gusta igual, luego podemos analizar otro tipo de producciones donde se vea reflejado o no este estilo de vida. Y bueno, nos vemos en el siguiente video y les mando un saludo donde quiera que me estén viendo. Adiós.